El día de hoy empezamos con el arquetipo del amante, que es el octavo arquetipo. Listo, acá tenemos, pues ya vimos inocente, huérfano, buscador, guerrero, destructor, creador, bienhechor. El bienhechor y el amante están muy relacionados. Se van a dar cuenta que de pronto encuentran como algunas cosas que son muy similares. Listo. Entonces el inconsciente son los impulsos ocultos a la conciencia. El inconsciente colectivo es todo aquello heredado o común a los miembros de una especie. Los arquetipos son modelos, patrones o pautas que seguimos o una guía interior. La luz son los aspectos de nuestra personalidad que se vuelven conscientes y la sombra los aspectos de nuestra personalidad que son inconscientes. Listo, comenzamos. Entonces, en resumen, el inocente tiene confianza, es optimista, tiene esperanza y finalmente, digamos que en su parte más luminosa es un inocente sabio. Por otra parte, también permite el maltrato, tiene como una característica la negación, negarse a crecer, regalar responsabilidad de sus actos. El huérfano busca liberarse de la dependencia, eh, genera empatía, busca la interdependencia y busca el desarrollo de expectativas realistas en su parte más luminosa, y en su parte sombría se vuelve un rebelde. Existe una pérdida del sentido de la vida y un rechazo a la autoridad. El buscador busca ser la mejor versión de sí mismo, hay una búsqueda del éxito, una búsqueda espiritual, y estudia y le gusta probar nuevas cosas. En su lado sombrío, pues tiene una excesiva ambición, perfeccionismo, soberbia e incapacidad para comprometerse. Por otra parte, el guerrero lucha por obtener las cosas, planea estrategias, busca una evaluación inteligente de las situaciones, y en su parte sombría se presenta la superioridad, la impotencia, la ineptitud y la competencia. El destructor, en su parte luminosa, busca el desapego, ayuda a clarificar qué es lo esencial, nos libera de los prejuicios, paradigmas y ayuda en la búsqueda de autenticidad. En su parte sombría, presenta conductas autodestructivas, la crítica destructiva, malos hábitos y violencia. El creador permite que los sueños se hagan realidad, experimenta con la creación, ayuda a afirmar la identidad y expresa la subjetividad. Y en su parte sombría se pierde en la búsqueda, existe una adicción al trabajo, crea circunstancias negativas y ve las oportunidades limitadas. Y finalmente, el que vimos hace 15 días, el bienhechor, aprende a cuidar de sí mismo, es responsable por las personas, la tierra y los animales, y tiene un poder generador y construye comunidades. En su parte sombría, siente ataques de culpa, ayuda a mantener adicciones ajenas, es un mártir y es narcisista. Entonces vamos a comenzar con esta historia. Cerramos los ojos. Esta historia es la historia de Narciso y Eco. Dice: había una vez un joven llamado Narciso. Su madre, ansiosa por averiguar el futuro de su hijo, consultó al adivino ciego Tiresias. ¿Vivirá hasta la ancianidad?, le preguntó. Hasta tanto no se conozca a sí mismo, hasta tanto no se conozca a sí mismo, replicó Tiresias. De modo que la madre se aseguró de que el hijo no viera nunca su imagen en el espejo. Al crecer, el chico resultó ser extraordinariamente hermoso y despertaba amor en todos cuantos lo conocían. Aunque nunca había visto su cara, podía adivinar a través de las reacciones ajenas que era bello, pero nunca se sentía seguro, de modo que para ganar confianza y seguridad en sí mismo dependía de que los demás le dijeran cuán bello era. En consecuencia, se convirtió en un joven absorbido por su propia persona. ¿Qué te ha sucedido cuando basas tu seguridad en lo que otros dicen de ti? Un día, Narciso se puso a caminar por el bosque a solas. Ya entonces había provocado tantos halagos que comenzó a creerse que nadie era digno de mirarlo. En el bosque vivía una ninfa llamada Eco. Esta había disgustado a la poderosa diosa Hera, por parlotear demasiado. Exasperada, Hera le había arrebatado el poder del habla, excepto para responder a la voz de otro. Incluso entonces solo podía repetir la última palabra pronunciada.
Eco hacía tiempo que se había enamorado de Narciso y lo siguió por los bosques esperando que le dijera algo, porque de otro modo ella no podía hablarle. Pero aquel se hallaba tan envuelto en sus propios pensamientos que no notó que ella lo seguía a todos lados. Finalmente, Narciso se detuvo al lado de una laguna en un bosque para apagar su sed, y ella aprovechó la ocasión para sacudir unas ramas y llamar su atención. ¿Quién está ahí?, gritó él. Ahí, regresó la respuesta de Eco. Ven aquí, dijo Narciso, bastante irritado. Aquí, repitió ella, y corrió desde los árboles, extendiendo sus brazos para abrazarla. Vete, gritó airado. No puede haber nada entre alguien como tú y el bello Narciso. Narciso, respondió Eco tristemente, y desapareció avergonzada, murmurando una oración silenciosa a los dioses para que este joven orgulloso pudiera algún día saber lo que significa amar en vano. Y los dioses la oyeron. ¿Cómo actúas cuando has amado a alguien en vano? Narciso regresó a la laguna para beber y observó el rostro más perfecto que había visto nunca. Instantáneamente se enamoró del hermoso joven que tenía delante. Se sonrió y el bello rostro le devolvió la sonrisa. Se inclinó hacia el agua y besó los rosados labios, pero su contacto rompió la clara superficie y el bello joven se desvaneció como un sueño. Tan pronto como se retiró y se quedó quieto, la imagen regresó. No me desprecies de este modo, le suplicó Narciso a la imagen. Soy el que todos los demás aman en vano. En vano, gritó Eco desde el bosque con tristeza. ¿Cuáles son los frutos del amor que has dado a otros? Una y otra vez, Narciso se acercó a la laguna para abrazar al bello joven, y en cada ocasión, como si de una burla se tratara, la imagen desaparecía. Narciso pasó horas, días y semanas contemplando el agua, sin comer ni dormir, tan solo murmuraba, ¡ay de mí! ¿Has estado en relaciones donde sabes que ya no debes seguir, pero aún así continúas? Pero las últimas palabras que le llegaban eran las del infeliz Eco. Por último, su apesadumbrado corazón dejó de latir y quedó frío e inmóvil entre los lirios acuáticos. Los dioses se conmovieron ante la visión de tan bello cadáver y lo transformaron en la flor que ahora lleva su nombre. En cuanto a la pobre Eco, que había invocado semejante castigo en su frío corazón, no obtuvo de su oración nada sino dolor. Se consumió hasta que no quedó nada de ella excepto su voz. E incluso hoy en día solo se le deja decir la última palabra pronunciada. ¿De qué forma asumes las rupturas en tus relaciones? El árbol de las cerezas. Un joven, desesperado con la vida, fue camino al río con una soga en la mano para ahorcarse. En la bajada hacia las riberas del río se encontró con un viejo que sonriente le preguntó para dónde iba. Voy al río en busca de un árbol alto y fuerte. Aquí mismo, en el final del camino, encontrarás un árbol como el que buscas. Al llegar, el joven encontró el árbol y subiendo lentamente encontró una rama perfecta para colgar su soga. Una vez rodeó su cuello con la soga, subió las vistas y se dio cuenta de que aquel era un árbol de cerezas maduras. El joven no resistió la tentación de probar una de las cerezas. Al fin y al cabo será la última que pruebe en mi vida. Sin embargo, al probarla se dio cuenta de que era la cereza más dulce que había probado en su vida. Esto lo tiene que probar mi amada, pensó el joven en voz alta mientras se bajaba y se iba alejando del árbol sin darse cuenta de que muy cerca de la suya pendía la soga del viejo que había encontrado en el camino. ¿La madre de Narciso entendió el mensaje que quería transmitirle el adivino? Yo pensaría que ella hizo una mala interpretación del mensaje, porque ella lo que hizo fue evitarle
que él conociera, digamos, la belleza física, y lo que debió fue ayudarle a conocer su belleza interior, que era lo que yo creo que se refería el sabio, ¿no? Ujú. Que él viviría si se conocía al interior, porque finalmente lo que lo lleva a morir es cuando él se deslumbra por su propia belleza. Entonces yo pensaría que no, que ella hizo una muy mala interpretación, y además también muestra ese amor que a veces las mamás tenemos, que es invasivo, ¿no? Que creemos que evitándole el dolor, o evitándole o separando a nuestros hijos de algunas personas, o privándolos de hacer algunas actividades, los estamos protegiendo, y muy por el contrario, lo que estamos haciendo es convirtiéndolos en personas débiles, porque no los estamos dejando vivir. Entonces es como si nosotros malinterpretáramos primero nuestro poder de alguna forma, porque creemos que tenemos, por ser mamás o papás, tenemos el poder sobre esa persona, como el poder absoluto. Y segundo, pues el hecho de esa sobreprotección que puede llegar a dañar. No, que solo quisiera agregar algo a lo que dice Jimena, que estoy de acuerdo, em, que creo que acordar de lo que se decía de la madre de Aquiles, que hizo algo similar, lo mismo cuando obtuvo como le habían dicho que él tendría, no recuerdo si era que moriría como un héroe o algo así, en todo caso que ella lo sumergió como en el agua para que precisamente, supuestamente protegerlo, y menos la puntica del talón, y pues terminó muriendo precisamente cuando le llegó la flecha allá, ¿no? Exactamente, entonces me hizo acordar la pregunta de eso. Y, y sí, creo que es como, es decir, pienso que hay como formas en las que uno puede afrontar las cosas, y en el caso particular de la mamá, pues sí, ella simplemente como que, entre comillas, uno podría decir que eligió el camino fácil, que era como simplemente, o sea, no permitir que él explorara lo que supuestamente le iba a traer esa ancianidad, pero no se dio cuenta de todo lo que ella le estaba haciendo perder a él, o le iba a hacer perder a él en su vida por culpa de esa decisión. Y bueno, ahí pues solo se refiere a ella, digamos, en referencia al mensaje, pero también uno podría preguntarse, Narciso, ¿qué hizo al respecto también en su vida? A partir de eso, pues simplemente fue como por ahí, un poco petulante, todo el mundo le decía que era muy bello, y tampoco como que hubo mucha, pues según la historia, no hubo mucha como intento de él de pronto reflexionar sobre el que estaba haciendo, o por qué, o si su comportamiento era como correcto o no. No sé, me genera como esas dos reflexiones. Pues de pronto lo que anoto ahí es que la mamá de Narciso era muy literal. Entonces ella literalmente no le permitió conocerse. Creo que lo que ella entendió es que el adivino decía que no lo dejara conocerse, o sea, verse a sí mismo. Entonces ella siempre le cohibió verse, y resulta que con el primer espejo que él se vio fue el agua, y pues ahí fue donde murió lentamente porque conoció al amor de su vida, que era el mismo, y murió. Entonces no se cumplió lo que la mamá decía, o la pregunta que decía, que si hasta anciano iba a vivir, sino que hasta que se conoció a sí mismo. Ahí fue cuando murió. Entonces, ¿por qué? Porque la mamá fue muy literal al principio, y no le dejó un espejo para verse, sino hasta cuando él mismo, por sus mismos medios, se conoció, fue que murió. O sea, la historia se cumplió del adivino, pero la pregunta que hiciste, que si entendió la mamá, pues creo que la mamá no entendió. ¿Qué sucede cuando no celebras la vida? Cuando no se celebra la vida se va. Bueno, yo diría que en estos tiempos de pandemia, donde hay tanto miedo a morirse, pues es una forma de quitarse uno la vida, ¿no? Poniéndole énfasis a la muerte y no preocupándose por aprovechar lo poco que le da la vida. Entonces, lo que tiene uno que levantarse mañana es dándole gracias a Dios
por estar vivo y darle la posibilidad de salir adelante. Yo sí creo que hay que ser muy optimistas en que tenemos todavía muchas cerezas para degustar. No, pues por lo último que alcancé a escuchar que decía Orlando, me encantó la frase de las cerezas y creo que es un punto similar al que yo decía y es que el muchacho, digamos, por curiosidad o por la razón que fuera, se arriesgó a probar la cereza y eso fue como el detonante para que pensara, uy, tengo que dársela a mi amada. Entonces, básicamente fue el detonante para que siguiera viviendo, es decir, para que y comenzara, digamos, a celebrar la vida, porque seguramente ese dulce de las cerezas como que le despertó un poco como esas ganas de vivir, así fuera simplemente para entregarle una cereza a su amada. Creo que eso es muy, muy interesante. Y lo que dicen después de que el anciano seguramente también ya había pasado por ese proceso, me pareció muy chévere. Y pues en relación con nosotros, o sea, como con las personas, pienso que eso es, o sea, es como una de las mayores lecciones que podríamos tener los seres humanos de la importancia de celebrar la vida cada día. A veces es muy difícil, sobre todo si uno tiene un día muy largo, muy complicado o con muchas emociones o pensamientos negativos, es muy difícil. Pero incluso cuando uno tiene como o sea, como muchos días así, sí es importante que uno trate de buscar, ok, esto fue lo positivo en medio de todo esto negativo o esto me va a ayudar para esta, o sea, siempre como tratar de encontrarle como alguna parte positiva o alguna meta escondida o algún aprendizaje a las cosas negativas que pasan para que nunca se nos vaya a acabar precisamente esas ganas de vivir. A mí pues adicional a todo lo que ya se ha dicho, me gustaría rescatar un gesto muy bonito y es que hace también reflexionar que nosotros en algún momento somos egoístas, pues una persona al querer quitarse la vida es egoísta porque piensa en acabo con mis problemas y listo, pero no piensa en los otros, en los que deja. Y yo pienso que en el momento que habla de, bueno, la cereza, y tengo que compartirla con mi amada, es como que, mire, usted tiene mil y unas razones para seguir viviendo. Hay personas que, pues, en las que usted tiene impacto, ¿no? Entonces yo pienso que también esa historia nos hace un llamado a que miremos que no somos solos, que nosotros debemos precisamente celebrar nuestra vida porque esa vida tiene un impacto hacia los demás. Es esa como mi reflexión. Cuando estaba haciendo el taller, recordé un libro que leí hace unos 4 o 5 años y contaba la historia de un muchacho. Bueno, él nació como en el Medio Oriente, pero la mamá era católica, el papá practicaba el Islam. Bueno, era como un revuelto, la que la cuidaba era de otra religión, tenía como un montón de gente con diferentes religiones alrededor y como que él tomaba muchas cosas de esto y él empezó a sufrir de una enfermedad. Era la época en que perseguían a los judíos, entonces lo empezaron también a perseguir a él. Entonces era como un conjunto de cosas que se le sumaron a él. Y llegó un punto en donde él decidió suicidarse y él se va a un lago, se lleva todas sus cosas. Él tenía mucho dinero porque él era hijo de ¿cómo se llaman como los reyes del Medio Oriente? Bueno, él tenía mucho dinero, entonces él decidió cargarse con todo su dinero, con todas sus pertenencias, y en el río lo que él pensaba era, alquilo una canoa y cojo una piedra y me la amarro y la boto en la mitad del río y me muero con todas mis pertenencias. Y él pensaba irse solo, pero cuando llegó le dijeron, no, tiene que ir con un acompañante porque es como la garantía de que me devuelvan a mí la canoa. Entonces pues él estaba como, no, ¿por qué me mandaron a este señor? O sea, no puedo cumplir con mi plan como yo lo tenía ya planeado. Entonces, finalmente, pues él dejó las cosas en la canoa cuando ya estaban en la mitad del río y le dijo al señor, ya vengo, voy a nadar un rato.
y él llevaba escondido como todo para ahorcarse ahí en el fondo del río, pero cuando él bajó y estaba en el fondo del río, se puso a pensar que el señor de la canoa seguramente le iba a robar las cosas y no quería que se las robara, entonces decidió no suicidarse y se volvió otra vez a la canoa. Y finalmente pues regresó a su casa y todo. Pero entonces él se fue pensando, ¿por qué no me suicidé si finalmente, si voy a morir, no voy a necesitar esas cosas? Y empezó a hacer la reflexión de que de cierta forma él no quería suicidarse, ¿sí? Porque si yo me quiero suicidar, me suicido con o sin cosas y no me importaría si me las roban o no. Entonces, de cierta forma, tenía como una razón por vivir, a pesar de que aparentemente todo era malo. Dentro de él todavía existía como ese amor por la vida, aunque fuera en un grado mínimo. Y como que todo este taller me hizo pensar mucho en ese libro. Entonces, ¿por qué a pesar de que podemos estar muy mal, seguimos pensando en vivir? ¿Qué es lo que nos lleva a tomar esa decisión de no suicidar? Eso me hace acordar de las famosas huacas en Colombia, que generalmente tienen todavía un alma atada a la huaca porque y es un espíritu que asusta tremendamente según las versiones de los diferentes historiadores, porque sigue aferrado el alma a la huaca. Bueno, ¿qué necesitamos aprender? Necesitamos aprender a disfrutar. Esa es una de las características del amante, aprender a disfrutar, aferrarnos a la vida y trascender el sufrimiento. Entonces, este arquetipo es el que nos ayuda muchas veces a trascender todas esas cosas que vimos, por ejemplo, en el arquetipo del huérfano, donde, si ustedes lo recuerdan, hay un punto donde puede llegar el huérfano a tener tanta negatividad por toda su historia que pierde el sentido de la vida, y la pérdida del sentido de la vida es lo que lo lleva a intentar suicidarse. Entonces, este arquetipo lo que busca es, digamos, en su parte luminosa, empezar a encontrar ese disfrutar de las cosas, como ustedes lo decían ahorita, disfrutar de la cereza, y también aprendernos a aferrarnos a la vida y dejar atrás el sufrimiento. También aprender a cuidar de la vida. Entonces, al igual que veíamos en el bienhechor, es aprender a cuidar de nosotros mismos, ¿sí? Aprender a amarnos, aprender a respetarnos, a ser conscientes de nuestras necesidades, a mejorar nuestra autoestima y el cuidado por nosotros mismos, pero también es el cuidar de la vida de los otros y honrar a las personas en su singularidad. Entonces, hay otros arquetipos que de pronto empiezan a hacer discriminaciones porque es parte como de la identidad que formó ese arquetipo, de pronto de rechazar no sé, a los de una raza en específico, a los de un grupo en específico. Entonces aquí el amante empieza a apreciar el valor que tienen las personas, así sean diferentes a nosotros. Si ustedes recuerdan, el inocente es un arquetipo que empieza a buscar una identidad, y la identidad está basada como en esos valores que tienen las personas de autoridad que son importantes para mí. Y si esas personas que tienen como un cierto nivel de significado para mí, por ejemplo, rechazan, no sé, a los judíos, entonces mi inocente empieza a rechazar a los judíos porque necesito que mi identidad esté como reforzada por ese amor que necesito de esas figuras de autoridad. Entonces, el amante es como trascender esa identidad basada en otros y empezar a traer esa identidad hacia mi propio ser. Entonces, cuando yo empiezo a cuidarme a mí mismo, empiezo también como a deconstruirme con ayuda de ese destructor y a formar una nueva identidad donde me amo a mí, pero también amo a los otros y empiezo a respetar las diferencias que existen en nosotros. Dentro de la sombra de este arquetipo está el narcisismo, igual que veíamos en el bienhechor. Entonces es como creerme superior a los demás, como lo veíamos en el cuento de
de Narciso. Cuando no tenemos este arquetipo activo dentro de nosotros, no mostramos sensibilidad frente a los otros, ¿sí? Nosotros cuando nos desconectamos de ese amante nos sucede algo similar, no tenemos esa sensibilidad para identificar las emociones de los otros. También cuando este amante está inactivo, tenemos un pobre reflejo de nosotros mismos. Y empezamos a tener problemas de autoestima, nos dejamos llevar mucho por lo que los otros nos dicen respecto a cosas como eres tonto, no eres capaz, entonces nos dejamos llevar como por todos esos elementos negativos que vemos en nosotros. Y por otro lado, cuando el amante está activo pero en su parte sombría, generamos relaciones de codependencia igual que en el bienhechor, empezamos a de alguna forma, por ese amor que sentimos esa persona que tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo el alcoholismo, terminamos cediendo ante muchas cosas y nos volvemos codependientes de esta persona. Listo. En su parte luminosa, el amante tiene una sana autoestima, tiene un respeto por los otros es no solamente por los seres humanos, sino también por los animales, por el planeta, por los elementos, por todo lo que nos rodea. Tienen un nivel de independencia, entonces ya mi identidad no está basada en lo que otros dicen, otros hacen o en lo que las figuras que eran importantes para mí me dicen que es bueno o es malo, sino que yo empiezo a tener como mis propios criterios para cuidar de mi vida y cuidar de los otros. Entonces, por ejemplo, a ver, digamos, no sé, a mí me dijeron que, no sé, digamos, todos los hombres son cortados con la misma tijera, que es como una de esas frases que usualmente le dicen a uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas hacen que yo me cree una imagen respecto a los hombres, ¿sí? Y actúe en concordancia con esa imagen. Si, por ejemplo, a eso le sumamos el hecho de que, no sé, mi papá me abandonó desde que yo era pequeña y me crié solo con mi mamá y mi mamá tenía un resentimiento hacia mi papá, entonces yo empiezo a actuar como rechazando a los hombres por ese tipo de cosas que me dijeron de pequeña, sumado a todas las cosas que yo vi de pequeña. Cuando aparece el amante, bueno, primero tiene que aparecer el destructor, que es como ese arquetipo que me ayuda a romper con todas esas ideas, ¿sí? Y el buscador, que es el que me ayuda a buscar otros caminos, o sea, aparte de los hombres, todos los hombres son cortados con la misma tijera, ¿qué otras opciones existen? Y el creador puede llevarme a buscar alternativas que no son solamente las que ya existen. Entonces puede que otra persona me diga, no todos los hombres son iguales, pero la mayoría sí son infieles, por ejemplo. Yo puedo tomar simplemente esa nueva perspectiva o puedo crear la mía, ¿sí? Que es independiente de todos los demás, y yo puedo llegar incluso a defender a los hombres, así el mundo entero está en contra mía, pero yo ya tengo mi propio criterio y está basado en el amor, que es lo más importante, porque el amante pues es el que se encarga de, como veíamos ahorita, de respetar esa singularidad y de expresar ese amor y ese cuidado y ese respeto por otras personas. También el amante se encarga de cuidar las relaciones. Sin el amor, el alma no se involucra con la vida. Entonces, bueno, durante, digamos, todo lo que investigué hablaba sobre el amor y la vida siempre van a estar relacionados, ¿sí? Debe existir un poco de amor, al menos un poquito de amor, para que la vida pueda existir, ¿sí? Y ese amor puede ser hacia mí o hacia otros. Como les contaba en el libro, o sea, hubo algo que hizo que él no se suicidara, y era como un amor que él tenía dentro por su propia vida o por sus cosas, así fueran materiales,
pero ese amor fue el que lo ancló finalmente a la vida. Lo mismo con el cuento del árbol de cerezas. ¿Sí? Fue el amor a su amada lo que hizo que él tomara esa decisión de no terminar con su vida. Inicialmente siempre estamos generando vínculos desde que nacemos, entonces generamos vínculos con nuestros padres, independientemente de que sean vínculos positivos o negativos, es decir, que de pronto mis papás no fueron los cuidadores perfectos, pero de todas formas yo estoy generando un vínculo con ellos porque lo necesito, porque es parte de mi proceso de crecer, ¿sí? También empiezo a generar vínculos con las cosas, entonces vemos por ejemplo que hay niños que duermen con una mantita, que generan apego hacia sus juguetes, entonces todo el tiempo estamos generando vínculos que serían vínculos de amor, generamos vínculos con otras personas, generamos vínculos con lugares, entonces el amor está presente en todos esos vínculos que vamos generando. Cuando no tenemos esa capacidad de vincularnos es cuando surgen, como en el caso de Narciso, que él no sentía amor por nadie, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece el narcisismo en nosotros. También cuando no somos capaces de comprometernos ni con nosotros mismos ni con nosotros, tenemos ese problema de vinculación. La madre y el hijo se vinculan mucho a través de la lactancia, ¿sí? Entonces ese acto del niño de recibir leche de su mamá no es solamente recibir la nutrición física, sino también es recibir una nutrición emocional. Había una psicóloga que me decía, la leche materna es el amor líquido, ¿sí? Entonces cuando de pronto mi mamá, por algún motivo, por ejemplo, las mamás sufren mucho con el tema de alimentar a sus hijos porque dicen es que me duelen los senos, es que él me jala, es que me sale sangre. Entonces las mamás evitan muchas veces tener ese tipo de contacto y prefieren darle leche de tarro o de pronto extraerse la leche y dársela en un tetero. Entonces esa falta de contacto que tiene el niño con su madre es como romper ese vínculo, ¿sí? Entonces, en los niños que sucede eso, muchas veces vamos a ver a futuro cierto tipo como de consecuencias, de sentir que no tuvieron todo el amor que necesitaban porque les faltó ese nutriente emocional, que era ese contacto con la mamá. Aquí cuando hablamos del arquetipo del amante hablamos de Eros, que es el dios del amor, y nosotros nos conectamos al dios del amor a través de muchas cosas. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser a través de mi pareja o de las relaciones con mis amigos y mis padres y las personas que yo considero cercanas, sino yo también puedo conocer a Eros a través de un paisaje. En el momento en que yo veo un paisaje y me sorprendo y empiezo a sentir como esa magnificencia por ese lugar, me estoy conectando con Eros. Cuando trabajo y siento que ese trabajo me genera una retribución emocional, también me estoy conectando con Eros. Cuando hago cierto tipo de actividades, por ejemplo, el deporte, el arte, todas estas actividades que me hacen sentir bien, estoy conectándome con Eros a través de la misma religión, ¿sí? Cuando yo creo en algo y trato de conectarme con ese algo, aunque no sepa, no lo conozca físicamente, me estoy conectando a Eros. Eros nos hace tomar muchas veces decisiones que son de tipo visceral, que son emocional. Por eso cuando conocemos a una persona que nos gusta, de pronto empezamos a actuar de formas que normalmente no lo hacemos, ¿sí? Podemos ser muy racionales y cuando vemos a esa persona como que ya no tenemos ese autocontrol que siempre hemos tenido y empezamos a hacer y decir un montón de cosas de las que no habíamos sido conscientes, porque esa energía de Eros es la que hace que yo actúe desde otro lugar, que no es necesariamente pues como mi cerebro, mi mente. Cuando nosotros nos vinculamos a una persona, también generamos un rechazo hacia otra. ¿Por qué? No en el sentido de no te quiero y la alejo, sino
cuando, por ejemplo, yo tengo mis papás y mi pareja, yo tengo que tomar la decisión de si me voy a quedar con mis papás o con mi pareja, ¿sí? Entonces, voy a seguir viviendo con mis papás o me voy a ir a vivir con mi pareja. Entonces, todo el tiempo esa energía de Eros me está ayudando también a vincularme a una persona, pero también generar como un distanciamiento de otras personas. Para que la energía de Eros fluya libremente debe existir una coherencia entre mi cuerpo y mi mente. Entonces, si yo digo, amo a esta persona, pero hago lo contrario, por ejemplo, la abandono, no estoy siendo coherente, ¿sí? Y pues por ende eso empieza a generar ciertas dificultades en la expresión de este arquetipo. ¿Cómo sabemos que estamos siendo coherentes? Cuando la decisión que yo tomo me hace sentir más liviano. Si, por ejemplo, yo quiero estar con una persona y le digo, sí, me quiero casar contigo, nos casamos, y eso me reconforta y me hace sentir bien, es porque estoy tomando la decisión adecuada. Pero si por el contrario yo decido casarme con esa persona y empiezo a sentir miedo, empiezo a sentir una serie de cosas que me incomodan, es porque no estoy siendo coherente entre esa energía de Eros que me está pidiendo algo y lo que mi mente me está diciendo, y estoy tomando una decisión en contra de alguno de los dos. Como les decía ahorita, el primer vínculo que nosotros tenemos con nuestros padres, y en ese primer vínculo seleccionamos, pero aprendemos pero sin seleccionar, ¿sí? Entonces, si mis papás me dicen que algo es bueno, yo pienso que es bueno porque mis papás me dijeron que era bueno, y si me dicen que es malo, yo aprendo que es malo porque mis papás me dijeron que es malo, pero yo no tengo en ese momento ese criterio para identificar por qué tomé esa decisión o por qué elegí pensar de esa forma, ¿sí? Eso nos lleva a no tener un sentido de identidad propia, porque mi identidad está basada en lo que mis papás me dijeron o lo que yo aprendí de mis papás. Y posteriormente, pues cuando aparece mi huérfano y aparece mi buscador y mi creador, empiezo esa búsqueda de la identidad. Cuando desde pequeño yo he tenido esos vínculos que han sido como muy, que no han sido vínculos positivos, sino que de alguna forma, por ejemplo, lo que yo les decía, la mamá que no le da pecho a su hijo porque de pronto le duele, él ya en ese momento está sintiendo un rechazo de parte de su mamá. Si mis papás, por ejemplo, me mienten, también se me empiezan a generar una serie de cosas que, aunque yo genere una identidad a partir de lo que ellos son, siento como un vacío, y cuando yo empiezo ese proceso de búsqueda de identidad, puedo llegar a buscar incluso a través de la psicoterapia, porque ya, o sea, no me siento tan, como que no encuentro el lugar y tampoco sé cómo buscarlo, porque todas las herramientas que tuve a mi alrededor no son suficientes para que yo pueda desarrollar ese sentido de identidad propia correctamente. Entonces tengo que recurrir, por ejemplo, a la psicoterapia, pero también puedo elegir cosas inapropiadas, puedo elegirlas a partir del ego, y esto me lleva a tener esas relaciones de dependencia con otras personas, a tener todo tipo de adicciones, y eso lo que hace es, cuando yo tomo esas decisiones a partir del ego, lo que hace es aumentarme ese deseo de esa cosa que quiero, ¿sí? Entonces cuando yo, por ejemplo, necesito vincularme y no lo encuentro de esa forma apropiada, puede que busque ese vínculo a través de las drogas. Y cuando yo me vinculo con la droga, por ejemplo, puede ser mi parche de amigos que se drogan conmigo, y empiezo a sentir como que ese es mi vínculo, pero cada vez necesito más y más y vincularme más con ellos porque no logro encontrar esa posibilidad, ¿sí? Hay otras personas que, como les decía, pues lo hacen a través por ejemplo, la psicoterapia, que sería como algo, digamos que un camino más adecuado y menos doloroso. Muchas veces la sociedad es la que nos impide también vincularnos, porque ha intentado como alejarnos
del alma y llevarnos al ego. Entonces, nos muestran, por ejemplo, todos los comerciales, nos muestran el sexo, nos muestran esas cosas como formas de vincularnos. Entonces yo veo el video donde a la persona que usa el champú X la quiere mucho porque se le ve más bonito el cabello, entonces yo empiezo a vincularme con ese tipo de cosas y la sociedad constantemente está como saturándome de esa información y diciéndome que me debo vincular a través de eso. Entonces me desconecto mucho más del alma y lo que estoy, y también la sociedad está generando como una sanción de Eros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Eros está relacionado con el amor, con la pasión y han llevado nos han llevado a creer que Eros es algo negativo. Entonces, por eso cuando nosotros utilizamos palabras como erotismo, que viene de la palabra Eros, automáticamente pensamos en algo malo. O sea, nosotros no pensamos en Eros como amor, sino pensamos en Eros como pornografía, libertinaje, cosas malas, y eso es lo que está haciendo que nosotros constantemente nos estemos desvinculando del amor y buscando cosas que son adecuadas de acuerdo a la sociedad. Eros es la fusión entre el cuerpo y el alma, ¿sí? Eros puede llevarnos incluso a la muerte. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del orgasmo, hablan de una pequeña muerte, porque cuando tenemos un orgasmo dejamos de lado toda esa parte mental y nos dejamos llevar simplemente por lo que estamos sintiendo. Entonces esa pérdida de control que tenemos en un momento como esos es lo que nos genera a nosotros miedo. Yo no quiero tener pérdida de control sobre mí y por eso muchas veces evito relacionarme con unas personas, porque si yo me enamoro demasiado de esta persona y me dejo llevar demasiado por ese amor que estoy sintiendo por esa persona, me puedo perder, ¿sí? Entonces Eros siempre ha sido algo sobre lo que la gente ha tenido mucho miedo. Lo mismo, como les decía ahorita, en el orgasmo. En el orgasmo, para sentir un orgasmo hay que perder el control y muchas personas tienen miedo de perder ese control sobre su propio cuerpo y sobre lo que pueden hacer en ese momento. Por eso existen muchas disfunciones sexuales, porque están relacionadas con ese miedo a perder el control. Digamos, en la literatura, ese Eros se representa, por ejemplo, en Romeo y Julieta, donde Romeo y Julieta se amaban tanto que llegaron a la muerte, ¿sí? Y esa es como la imagen que tenemos a nosotros del amor, de que si amo demasiado, puedo morirme. Y así como Romeo y Julieta, hay muchas cosas en la literatura que nos muestran eso, que los que se aman demasiado terminan finalmente muriéndose, entonces es mejor no amar para no morirme. Ese miedo que tenemos de dejarnos llevar por Eros, pues explicaba que es como un desarrollo muy débil de la psiquis, ¿sí? Cuando mis arquetipos anteriores no están bien fundamentados, cuando de pronto mi huérfano todavía está herido, mi guerrero se siente atacado y todo el tiempo está como a la defensiva, entonces empiezo a sentir miedo de que Eros aparezca en mi vida porque pienso que Eros es mi enemigo, porque voy a perder el control y no voy a perderme en esa otra persona o en esa situación, ¿sí? Si te amo demasiado puede que me pierda en ti y por eso prefiero no relacionarme. En las relaciones de pareja, por ejemplo, puede que una persona haya tenido una experiencia muy dolorosa con alguien donde, por ejemplo, lo dio todo por esa persona y estaba en función de esa persona todo el tiempo, dejó de hacer sus cosas para que la otra persona fuera feliz y finalmente esa otra persona lo abandonó. Entonces esa persona, al sentir que dio mucho y no recibió nada y que todo lo que dio como que lo perdió, entonces ese tipo de cosas hace que en sus relaciones posteriores tenga ya miedo de entregarse porque siente que se va a perder, porque piensa que le va a volver a pasar lo mismo que si esa persona
de pronto que si llega a amar demasiado a esa persona, deje de cumplir con sus metas o con sus sueños por estar en función de la otra persona. El amor es el alimento del alma y el alma es la partera del ego. Entonces, hablaban que para que el alma sobreviva necesito tener amor, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos la vez pasada de Mozart, nuevamente, decíamos que él amaba la música y amaba crear y por eso estaba como tan conectado con eso, entonces estaba conectado con su alma en ese momento, ¿sí? Y era el amor que él sentía hacia la música lo que le permitía conectarse con el alma, ¿sí? Y a partir de ese amor y del alma que él creó, ese como hacer lo que yo quiero, es lo que finalmente genera mi ego, ¿sí? La creación de mi propio ser, no al revés, que es lo que normalmente hacemos, que yo primero creo mi ego, que es todas esas cosas que como les decía, el inocente va aprendiendo a través de sus padres ciegamente y que no va tomando decisiones, sino fundamento mi identidad a partir de esas cosas. Aquí lo hacemos al revés, primero yo amo y a través de ese amor creo mi ego y mi ego ahora sí va a estar bien fundamentado porque van a estar en coherencia lo que yo amo con lo que yo quiero ser. A mí sí me generó como una, o sea, no entendí bien cómo era el tema de cuando decía que el ego, no, cómo es que el que era la partera del ego. Listo. Nosotros cuando empezamos, cuando nacemos, nosotros fundamentamos nuestra identidad, que es como nuestro yo, a partir de lo que mis papás me enseñaron, a partir de lo que mis maestros me enseñaron, a partir de lo que las personas de autoridad para mí, que son importantes para mí, me enseñaron. Ese es mi ego inicial, ¿sí? Pero ese ego inicial no necesariamente está en concordancia con mi alma, que mi alma es como esa parte de mí que tiene ese propósito, ese yo verdadero que yo quiero ser, ¿sí? Esa identidad verdadera mía. Entonces, cuando yo me dejo llevar simplemente por el ego, no logro conectar mi alma con mi ego, porque estoy haciendo, por ejemplo, lo que yo les decía, yo estudié una carrera que no me gusta porque mi ego está aquí diciéndome que debo estudiarla para agradar a otras personas. Y mi alma me está diciendo, estudia otra cosa, porque eso es lo que de verdad siente mi ser dentro de sí, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a seguir a mi alma a través del amor, o sea, empiezo a amar tanto esto y empiezo a darle forma a esta parte de mi alma, esa parte que yo empiezo a crear a través del amor y a través de mi alma, es lo que empieza a transformar mi ego y mi ego deja de ser ese ego basado en lo que yo aprendí de los otros y empieza a estar en concordancia con mi alma. Existen unos estadios en el amor que son el amor maternal, que pues es lo primero que nosotros identificamos, el amor hacia nuestra madre, hacia nuestros padres. Luego aparece el amor propio y finalmente el amor espiritual. Cuando no aparecen estos estadios en nuestra vida, es cuando empezamos a tener como dificultades en expresar ese amor, ¿sí? Necesitamos el amor maternal, como les decía en el taller pasado, si mis papás no pudieron darme ese amor que yo necesitaba, tengo que encontrar esa figura de mis padres y no necesariamente es buscar otra persona que se convierta en mi papá o mi mamá, porque eso me va a generar relaciones de dependencia con otra persona, ¿sí? Por eso vemos muchas personas que buscan personas mucho mayores que ellos, entonces 20, 30 años mayores que ellos, porque en realidad están buscando un papá que supla o una mamá que suple esa necesidad que yo tengo de amor de mis padres. Entonces, lo ideal es que yo me convierta en mi padre y en mi madre y me dé ese amor que no recibí de ellos. Y bueno, el destructor es como el arquetipo que nos ayuda a romper con las adicciones al amor. Entonces, lo que les hablaba, por ejemplo,
esa relación con una persona mucho mayor que yo sería una adicción porque no es un amor equilibrado, sino que es un amor donde yo estoy buscando suplir una necesidad, ¿sí? Entonces el destructor es como que me dice, hey, tienes que terminar con esta relación porque esta relación no es sana. El guerrero nos ayuda, bueno, el amante nos ayuda a encontrar que no existen límites en el amor, ¿sí? Porque la visión que generalmente tenemos de nosotros es muy limitada. Nosotros pensamos muchas veces que esta persona me va a querer si yo hago tal cosa o esta persona me va a querer si yo soy de tal manera. Entonces, digamos que la función del amante es hacerme ver que el amor es ilimitado y que no necesariamente tengo que estar pidiendo amor o mendigando amor para recibirlo, sino que existe una fuente abundante de amor que empieza por mí, que empieza por amarme a mí mismo, y en la medida en que yo me ame a sí mismo, también otros me van a amar, y que yo también puedo dar amor y que ese amor no se va a acabar, porque también muchas veces tenemos miedo desde dar amor porque decimos si doy todo, ¿qué va a quedar para mí? ¿Sí? Entonces, el amante me ayuda a tener esa claridad de que existe una abundancia de amor y no escasez. Y el guerrero me ayuda a poner límites. Es decir, si yo decidí como amante entregarme a las otras personas por completo, a darles amor por completo, y de repente veo que una persona se está aprovechando de ese amor que yo le estoy brindando, el guerrero es el que dice, alto, hasta aquí va este límite, o sea, yo ya no te doy más porque eso me está haciendo daño a mí, ¿sí? Entonces, aquí vemos como cada arquetipo va como construyendo diferentes cosas alrededor de nosotros. Porque surgió como todo este tema de que Eros era algo malo y empezamos a separarnos del amor y a desvincularnos del amor. En las religiones antiguas se hablaba de el dios y la diosa, ¿sí? Se hablaban del hombre y de la mujer como los creadores del universo, ¿sí? Se hablaba que existía un principio masculino y femenino y la unión de esas dos fuerzas era lo que permitía generar la vida, ¿sí? Entonces la creación se da cuando lo masculino y lo positivo tienen ese contacto, o sea, cuando se da ¿cómo se llamaría eso? Esa compenetración entre esas dos, ¿sí? Entre lo masculino y lo femenino. Cuando aparecieron las religiones patriarcales, empezaron a hablar solamente del Dios en masculino, ¿sí? Entonces ya no existía una parte femenina que ayudara en la creación, sino que como por esa necesidad de control y de generar cosas muy basadas en lo masculino, se empezó a alejar todo lo femenino y pues eso llevó como a prohibir toda la parte femenina y Eros era la que, digamos, la parte que hace que haya esa unión entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? El amor es lo que une lo masculino y lo femenino. Entonces, si yo quiero tener como esa forma patriarcal, necesito eliminar a la mujer y para eliminar a la mujer tengo que eliminar a Eros. Por eso se empezó como a generar toda una serie de conceptos donde todo lo femenino era malo, todo lo relacionado con el amor era malo y pues empezó a aparecer cosas como las brujas, ¿sí? Las mujeres son unas brujas y entonces tengo que quemarlas en la hoguera porque son malas y porque están impidiendo como cimentar esa base que es tan masculina. Entonces, cuando la mujer desaparece, el acto sexual pierde su sentido, porque si la mujer desaparece ya no existe el amor. Y ahí es cuando se da, por ejemplo, cosas como la pornografía, las depravaciones, porque simplemente el acto sexual es algo vacío, es simplemente
el hombre es una máquina que tiene un objeto que es el y el sirve para producir hijos o para satisfacer una necesidad masculina, pero no tiene como tal una función de amor y de creación como existía el concepto en las religiones antiguas. Entonces ahí también empieza a aparecer, por ejemplo, cosas como el abuso sexual, porque es que las mujeres ya no son el amor, no son esa expresión de Eros, sino simplemente son una herramienta para el hombre. Y en ese momento es cuando se produce la desconexión del hombre con su alma. Por eso, digamos que nuestra sociedad actual es muy vacía en ese aspecto, porque como que nos identificamos de esa parte. Entonces, nos desconectamos también de esa capacidad de dar vida, y no es solamente dar la vida de un ser humano, sino, por ejemplo, la capacidad de crear. Digamos, en la sociedad actual, para nosotros es muy difícil crear muchas cosas como, por ejemplo, lo hacían, no sé, Leonardo da Vinci, Picasso, porque tenemos esa desconexión con Eros, que es lo que nos permite la creación. Pero también se le hace ver al hombre que su pene es un arma, que es algo que no tiene valor, ¿sí? Entonces empieza, así como se empieza a degradar la mujer, viéndola como simplemente algo que me permite satisfacer la necesidad, ¿sí? Al hombre también se le da un valor solo por el tamaño de su pene. Por eso los hombres tienen esa idea de que si lo tengo grande o duro mucho, soy más hombre que si lo tengo chiquito y no duro nada. Entonces, en ese momento es que se empiezan a generar ese tipo de ideas de pues, que el hombre es simplemente un objeto, digamos, tiene un objeto con el cual se suministra un placer, pero es un placer vacío, donde no hay amor, y la mujer es simplemente el objeto a través del cual el hombre obtiene ese placer. Se empieza también a dar la idea de que los cuerpos de las mujeres son sucios, que no se puede sentir orgullo por cosas como la menstruación, que no se debe sentir alegría por la sexualidad, entonces las mujeres no pueden tener orgasmos y tampoco sienten ni valoran el dar a luz. Entonces, dar a luz, dar un bebé, ya no es algo positivo, ya no es crear vida, sino tengo miedo de dar un hijo porque el sufrimiento del parto y posteriormente todo lo que implica criar a un hijo. Entonces se empieza a perder como todo ese amor que existía inicialmente en el acto sexual, que era la creación. Cuando empezamos a negar Eros, se empiezan a generar también muchas enfermedades, se generan los celos, se pierde la fuerza vital, existe como la oposición hacia cosas que son diferentes a mí. Entonces, por ejemplo, la raza. Entonces, yo rechazo a los afrodescendientes porque no se parecen a mí. ¿Por qué? Porque me hace falta amor para aceptar eso. O rechazo a los homosexuales porque son diferentes a mí. O simplemente me dedico como a usar los cuerpos de las otras personas como un objeto, más no como el valor que tiene realmente el cuerpo humano. Entonces, digamos que parte de lo que el amante busca es aprender a amar, pero sin perder ese sentido moral y ético de las cosas, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos relaciones sexuales simplemente porque sentí ganas, como una forma de quitarme las necesidades biológicas que tengo, estoy perdiendo esa parte moral, o sea, no estoy dando la importancia a la otra persona, entonces debo volver a recuperar como ese sentido ético y moral de que la otra persona es un ser humano que siente, que importa y que debo respetar su cuerpo y que debo amarlo. Para eso, pues debemos dejar de luchar contra nosotros mismos, porque en realidad cuando yo he perdido como el sentido por el cuerpo del otro, en realidad también he perdido el respeto y el sentido por mi propio cuerpo. Entonces, debo primero empezar por recuperar ese amor por mi cuerpo y por mí misma y mejorar esa relación que tengo conmigo mismo y aceptarme tal como soy.
En otras ocasiones esa desconexión con Eros proviene de una búsqueda espiritual, como hacían en algunas religiones, por ejemplo, voy a dejar de los placeres mundanos que llamaban, ¿sí? Entonces aparecen como todas esas prohibiciones de los que están dedicados a la vida religiosa no pueden tener relaciones porque eso les impide acercarse a su parte espiritual, ¿sí? Entonces esa es otra forma en que yo me empiezo a desconectar de Eros, porque estoy buscando desconectarme de mi ego. Cuando yo me vuelvo a conectar con Eros, empieza a surgir algo en mí que muchas personas llaman carisma, que es como esa energía que uno siente con algunas personas oye, me siento chévere contigo, pero no sé por qué, porque esa persona ha empezado a amarse a sí misma y ese amor por sí misma hace que atraiga mucha gente, ¿sí? Es en realidad el alma que se está involucrando con la vida y se está manifestando a través de mi cuerpo. Para que exista ese carisma, debo ser fiel a mí mismo. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, si yo elegí una carrera porque otros querían, pues no estoy siendo fiel a mí mismo, sino que estoy siendo fiel a otros. Entonces, debo empezar por identificar qué es lo que mi alma me está pidiendo a mí, qué es realmente lo que yo debo ser. Debo amarme y respetarme a mí mismo y posteriormente amar a otros, amar a los seres vivos, amar a la tierra y tener siempre como la conciencia de qué es lo que quiere mi alma, de qué es lo que está expresando mi alma y estar conectada con esa alma para poder lograr ese respeto sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad y al mismo tiempo sobre los otros. Cuando hablamos de relaciones eróticas, no son solamente las relaciones sexuales ni las relaciones de pareja. También el tener un proyecto es una relación erótica. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un proyecto le estoy dando mi amor a ese proyecto para que ese proyecto surja. También cuando existen, por ejemplo, tutorías, cuando hay una persona que enseña a otros, se está generando una relación de amor porque esa persona que tiene el conocimiento quiere darlo a otras personas y para ello se necesita sentir amor. Si yo no sintiera amor, pues no compartiría lo que yo conozco, lo que yo sé. Estas relaciones, por ejemplo, en el caso de las tutorías, de los padres, pueden llegar a confundir a las personas, ¿sí? Y es cuando se generan, por ejemplo, situaciones donde el profesor tiene una relación con un estudiante o el clérigo tiene una relación con el creyente. ¿Por qué? Porque como se está dando amor, entonces ese amor me puede llegar a confundir y yo puedo pensar que es una relación adecuada, pero no hay un equilibrio porque esa persona que, digamos, que es un profesor o que es un padre o que es un clérigo, tiene como un nivel mayor de conocimiento, de información, de conciencia que esa persona que está recibiendo. Y cuando esta persona tiene ese mayor, digamos, ese mayor conocimiento o poder, la persona que está aquí en ese nivel inferior puede sentirse temerosa y por eso están prohibidos, por ejemplo, las relaciones incestuosas, ¿sí? Generalmente nosotros nos dicen, no debes tener relaciones con tus hermanos ni con tus papás, pero el motivo es porque ellos están en un nivel diferente, el padre al hijo o el profesor al estudiante, y el que termina perdiendo siempre va a ser el que está en el nivel inferior porque es el que está temeroso y termina accediendo a las cosas que le está pidiendo esa persona que está como en un nivel superior, ¿sí? Entonces puede que esa persona, digamos, ponemos el caso de un profesor y un estudiante, de pronto el profesor siente que sí tiene amor por esa persona, que ama a ese estudiante y que no sabe en qué momento tuvo digamos, en qué momento se enamoró de esa persona y el estudiante siente lo mismo
y piensan que pues no le van a hacer daño a nadie, pero el estudiante siempre va a pensar como él es mi profesor y yo soy inferior a él porque él tiene más conocimiento y por esa idea de que esa otra persona es superior es lo que hace que lo lleve a sentir temor frente a, no sé, el profesor le puede decir, vamos a pasear y la persona dice, sí, listo, vamos a pasear, pero lo está haciendo no desde la conciencia, sino desde el temor de si le digo no, de pronto me abandona, ¿sí? Entonces, por eso es que existen como esas leyes donde nos dicen a nosotros, un terapeuta no puede tener relaciones con su paciente, o es incorrecto que un profesor tenga relaciones con su estudiante, o es incorrecto que un padre tenga relaciones con un hijo. Es porque existe ese desequilibrio entre las dos partes que termina afectando pues ambas partes, pero usualmente afecta más como a la persona que está como en un nivel como inferior. También puede pasar que cuando tengamos un proyecto en común, dos personas, podemos sentir que, que empieza a surgir el amor entre esas dos personas, ¿sí? Entonces, dos personas deciden hacer un negocio y están súper enfocados en su negocio y de repente empiezan a sentir que se aman, que es una pareja perfecta y cuando se termina el negocio de repente sienten que ya no hay esa conexión que existía antes y es porque cuando las dos personas estaban enfocadas en ese proyecto le estaban poniendo el amor al proyecto y hay una retroalimentación de amor entre ellas y se confundió esa relación, o sea, ese amor por el proyecto con ese amor entre ellos. Cuando el proyecto desaparece, pues el amor desaparece porque ya no está el proyecto. Y eso es también lo que lleva muchas veces a que tengamos relaciones y posteriormente como que sentimos que hay una ruptura y no sabemos qué fue lo que pasó. No sabemos a dónde se fue el amor. Para amarnos a nosotros mismos, para aprender a amarnos, lo primero que tenemos que aprender es a perdonarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros generalmente estamos llenos de cosas que nos hemos dicho a través de los años, de recriminaciones, y cuando yo no he perdonado a alguien, no la puedo amar completamente, ¿sí? Así yo quiera amarla, hay algo que, como que genera rechazo, entonces debo empezar por identificar esas cosas que debo perdonar en mí, lograr ese perdón y en ese momento sí puedo empezar a quererme. También debo empezar a perdonar a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad cuando estoy perdonando a otros es porque esos otros que me generaron algún dolor, algún malestar, son la proyección de algo que hay dentro de mí, o sea, es la sombra que hay en mí y yo la estoy viendo reflejada en ese otro. Entonces, al momento de perdonar al otro, me estoy perdonando a mí misma. Eh, el ejemplo que ponían era el del cuento de La Bella y la Bestia. Entonces, porque en realidad es como cuando yo amo a esa bestia es porque estoy abrazando mi sombra, ¿sí? Cuando me acepto con todas esas negatividades y con todas esas cosas feas que veo en mí. Así como en donde podemos ver la expresión de ese amante cuando vemos pinturas, por ejemplo, como las de Frida Kahlo, donde había muchos colores, en los carnavales, en donde en todo lo que implique como que se muestra esa vida, ese disfrutar de la vida, está ese arquetipo del amante. Había una pregunta, pues para que ya la hagan ustedes, cada uno en su casita, y es ¿qué me ata a mí a la vida? Qué interesante todos esos enfoques que nos muestras, que de pronto, no, que uno nunca, pues nunca como que tiene la oportunidad de conocer y de ver, o ni siquiera uno explora, sino simplemente uno se queda con lo que recibe y ya. Y algo que importante y con lo que yo me sentía identificada es, tú decías que el vínculo de la leche materna con los hijos es súper importante. Y a mí me pasó con mi mamá.
ella tuvo el parto y le dio hepatitis. Entonces nos separaron. Y yo no pude recibir leche materna. Y hasta ahorita, que yo ya estoy como muy grande, es que estamos como mejorando la relación. Pero digamos que años atrás, hay muchos años que nosotras tuvimos una relación muy tortuosa por muchas cosas. Y mira que siempre pensábamos que eran otras cosas, otros elementos que nos llevaban a tener esa mala relación, pero resulta que fue desde el inicio. Sí, en constelaciones familiares en psicogenealogía se habla mucho de eso. Por ejemplo, si tú naciste y no te dejaron con tu mamá, sino que te mandaron a una cuna o a una incubadora y te separaron de tu mamá o de tus papás, tú tienes una sensación de orfandad desde el momento en que naces y a pesar de que tus papás te cuiden, sean buenos contigo, tú sigues teniendo esa sensación de que me siento huérfano porque es que apenas naciste te separaron de ese vínculo que tenías con tus papás. Lo mismo pues lo de la leche materna que les explicaba. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que nosotros desde pequeños, miren que cuando hablábamos del inocente hablábamos que era como lo primero que se formaba, pero incluso el huérfano, desde el momento en que yo nazco, puede empezar a formarse por ese tipo de situaciones. Me acordé que algo que se había, pues que he escuchado como mencionar a veces, también muy cerca a este tema, es el parto, la forma del parto, que digamos no es lo mismo que una persona nazca de forma natural a si nace por cesárea, y también digamos como todo el proceso de la madre durante la gestación, cómo tomó el embarazo, si era un embarazo esperado o no. Entonces, por ejemplo, digamos, de todas esas cosas el bebé las siente, pues es como un poco lo que he escuchado. No sé si haya, digamos, como alguna relación con este tema como tal del arquetipo de Eros, pero me acordé de eso. Sí, por ejemplo, hay prácticas como el reverting, que es como el renacimiento, es volver a esa experiencia de estar en el útero y salir, porque por ejemplo, en personas que han nacido por cesárea, dicen que estas personas cuando uno nace tiene que de alguna forma hacer una fuerza y luchar por salir y vivir. Y cuando uno nace por cesárea, pues simplemente abren un huequito y te sacan por ahí, entonces tú no haces ningún tipo de fuerza. Entonces, hablan, por ejemplo, que no se desarrollan ciertos elementos que te ayudan a luchar en la vida, porque tú piensas que lo puedes conseguir todo muy fácil. Entonces, por ejemplo, hacen ese tipo de ejercicios para cuando naciste por cesárea, o de pronto si tu parto fue traumático porque se te enredó el cordón alrededor del cuello, o naciste mi cuñado, creo que se llama. Entonces, todas esas experiencias traumáticas van a afectar como mi desarrollo psicológico a través de los años. Entonces, estas prácticas ayudan como a tener una mejor experiencia de esa situación. Interesante, muchas gracias. Y sobre el tema también, muy chévere. Súper la presentación y me uno a lo que dice Jimena, hay muchas cosas que no se piensan tal vez como de manera tan consciente y es genial como poderlas uno explorar ya de una forma un poco más práctica, por decirlo así. Súper. Yo tengo dos preguntitas corticas. Primera es si Eros es masculino o femenino. Y dos, ¿qué relación hay entre Eros y Cupido? Porque no sé si es que pertenecen a otra leyenda o... Eros y Cupido vienen siendo el mismo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Y por eso nosotros subimos de Eros, porque nos flecha de pronto con la persona menos esperada.
Y respecto a si es masculino y femenino, todos tenemos dentro de nosotros una parte masculina y femenina. Lo que pasa es que a nosotros pues nos dicen, si tú naciste hombre eres masculino y si naciste mujer eres femenina, pero en realidad dentro de nosotros hay esas dos partes y eso es parte de lo que tenemos que aceptar en nosotros, dentro de nosotros, ¿sí? El reconocer, si yo soy muy femenina, reconocer mi parte masculina, si soy muy masculina, reconocer mi parte femenina y darme cuenta que ambas cosas están dentro de mí.